¿Recuerdas que atropellaste a mi hijo? Mi cuñada se rió cuando le pregunté por qué mi teléfono estaba explotando. Solo discúlpate, me dijo mi esposo. Pero no lo hice. Y por la mañana se quedó helada cuando alguien a quien nunca esperó llamó a su puerta. Tengo 41 años, vivo en Redwood, Oregón. Casada con mi esposo Damián por casi 9 años. Sin hijos, solo él y yo. Ambos trabajamos a tiempo completo, en su mayor parte, las cosas están bien. Pero el único problema constante en nuestro matrimonio es su hermana Fiona. Fiona es el tipo de persona que piensa que todos le deben algo. Siempre está pidiendo favores y nunca devuelve nada. Pide cosas prestadas y las rompe o las pierde. Y de alguna manera, nunca es su culpa. No da las gracias. No se disculpa. Simplemente sigue tomando. Todo esto comenzó porque quería pedir prestado mi auto. Era un jueves por la tarde. Estaba en el trabajo cuando recibí un mensaje de texto de Fiona: «Oye, ¿puedo pedir prestado tu auto este fin de semana? El mío está en el taller y los niños me están volviendo loca». Les dije que iríamos al parque de aventuras Redwood. Ni siquiera lo dudé. Dije: «No, necesito mi auto. Lo uso para ir al trabajo. Lo uso para hacer mandados. Y, francamente, no confío en que Fiona esté al volante de nada de lo que poseo». La última vez que le presté algo fue mi cortadora de césped y la devolvió con una cuchilla rota y sin explicación. Además, sé cómo trata sus propias cosas. Está constantemente entrando y saliendo de talleres de reparación porque conduce como si la carretera le perteneciera. Así que le respondí: «Lo siento, no puedo. Lo necesito para el trabajo y no puedo arriesgarme». Ella respondió: «Entendido», con un emoji de risa. Eso fue todo. O eso pensé. El domingo por la noche llegué a casa del supermercado. En el momento en que entré por la puerta, mi teléfono comenzó a sonar. Mensaje de texto tras mensaje de texto, llamadas perdidas, correos de voz, todos de personas que conocía, amigos, vecinos, incluso un par de personas con las que apenas hablaba. «Oye, ¿está todo bien con el hijo de Fiona? ¿Pasó algo en tu entrada? No puedo creer que esté tan tranquila al respecto. Estoy parada en mi cocina mirando mi teléfono tratando de averiguar de qué diablos están hablando todos. No había visto a Fiona ni a su hijo en días. Finalmente la llamé. Contestó de inmediato, sonando completamente informal, como si fuéramos viejas amigas charlando. Le pregunté directamente: «¿Por qué todos preguntan si pasó algo con tu hijo? ¿Le dijiste a la gente que lo atropellé?» Y ella dice: «Oh, sí, bueno, más o menos, pero no es gran cosa». No quería hacer un drama. Me quedé en silencio por un segundo porque honestamente pensé que debía haberla escuchado mal. «¿Dijiste qué?» Se rió. De verdad se rió. Luego dijo: «Relájate, solo mencioné que lo golpeaste un poco con tu auto el otro día. Está bien. Solo un pequeño moretón». No iba a decir nada, pero la gente preguntó por qué no se sentía bien hoy. Déjame repetir, no había visto a este niño en más de una semana. Ni siquiera había salido de mi casa al mismo tiempo que su familia en días. Pero ahí estaba ella, diciéndole a la gente que había atropellado a su hijo con mi auto. Le dije que necesitaba aclarar eso de inmediato. Ella siguió ignorándome. «No es tan serio. No lo hagas un gran problema». Colgué y le conté a mi esposo lo que estaba pasando. Damián estaba sentado en el sofá, mirando a medias un partido de fútbol y a medias desplazándose por su teléfono. Le expliqué todo. Le mostré los mensajes de texto. Le dije exactamente lo que Fiona dijo. Me miró, se encogió de hombros y dijo: «Solo discúlpate. Ya sabes cómo es ella. Mantengamos la paz». Lo miré fijamente durante unos buenos 30 segundos, esperando que se diera cuenta de lo loco que sonaba. Disculparme por algo que no hice, por un accidente que nunca sucedió. Por una mentira que ella inventó y le contó a la mitad del vecindario. Absolutamente no. Dije: «Cariño, vamos». Él dijo: «Es Fiona. No va a cambiar. Solo di que lo sientes y déjala ganar esta vez. Déjala ganar esta vez».
Fue entonces cuando supe que necesitaba manejar esto yo misma, porque si lo dejaba pasar, Fiona haría lo que siempre hace, seguir mintiendo, seguir provocando drama y seguir saliéndose con la suya. Así que hice una llamada. Tengo una amiga llamada Lauren que trabaja para los servicios de protección infantil. Hemos sido amigas desde la secundaria y confío en ella más que en casi nadie. Sin embargo, no la llamé como amiga. La llamé como alguien que se ocupa de casos reales de abuso y negligencia infantil todos los días. Si alguien le dice a la gente que su hijo fue atropellado por un automóvil, pero nunca lo denunció y el niño no está siendo revisado, ¿es algo que CPS investiga? Ni siquiera lo dudó. Sí, absolutamente. ¿Quién es el niño? Le conté todo. La historia falsa, los mensajes de texto, el hecho de que ni siquiera había estado cerca de ellos, la forma en que Fiona estaba usando esta mentira para hacerme parecer una conductora descuidada que lastimó a su hijo y ni siquiera se disculpó. Lauren dijo, «Está bien, abriré una verificación de bienestar a primera hora de la mañana». Fue entonces cuando supe que las cosas estaban a punto de ponerse serias. A las 9 de la mañana en punto, Fiona recibió una visita. No la esperaba. Pensó que esta era solo otra pequeña historia que podía contar para obtener algo de simpatía y tal vez hacerme quedar mal en el proceso. Pero CPS no se anda con rodeos. Se presentaron en su puerta con un oficial de policía. Pidieron ver a su hijo. Le pidieron que explicara el accidente que le contó a la gente. Tomaron notas. Tomaron fotos. Revisaron su casa. Preguntaron por qué no lo había llevado al hospital si estaba herido. Preguntaron por qué no había presentado un informe. Preguntaron por qué nadie más había presenciado nada. Y Fiona se derrumbó por completo. Un vecino que vive al otro lado de la calle me contó toda la escena. Dijo que Fiona abrió la puerta con su bata, el cabello desordenado, una taza de café en la mano, con aspecto de que acababa de levantarse de la cama. 20 minutos después, tenía la cara roja, tartamudeaba y no podía aclarar su historia. Y la mejor parte, su hijo estaba completamente bien, sin una marca en él. Sin moretones, sin rasguños, nada. El oficial tomó su declaración. CPS documentó todo. Y Fiona recibió una citación por hacer un informe falso. Pero esa ni siquiera fue la parte más satisfactoria, porque una vez que la gente del vecindario se enteró de que habían llamado a CPS para ver al hijo de Fiona, las historias comenzaron a llover. Resulta que esta no era la primera mentira que Fiona había contado. Ni siquiera cerca. Al mediodía de ese mismo día, mi teléfono comenzó a sonar de nuevo. Pero esta vez los mensajes eran diferentes. ¿Por qué está la policía en casa de Fiona? Acabo de ver a CPS allí. ¿Está todo bien? ¿Pasó algo con su hijo de verdad? No pasó mucho tiempo antes de que toda la cuadra supiera lo que había sucedido. No recibes una verificación de bienestar de CPS con una escolta policial sin que la gente se dé cuenta. Redwood puede ser una ciudad grande, pero los vecindarios son pequeños. La gente habla. Y la historia de Fiona comenzó a resquebrajarse porque ahora la gente que escuchó su versión de los hechos, la que decía que atropellé a su hijo con mi auto y luego me fui fríamente sin ver cómo estaba, se estaba dando cuenta de que nada de eso tenía sentido. Un vecino, Tristán, que vivía a 2 puertas de distancia, me envió un mensaje de texto. Es curioso como dijo que lo atropellaste el viernes, pero te vimos irte antes del mediodía y no regresaste hasta después del anochecer. Exactamente. Porque estaba en el trabajo, como siempre los viernes. Pero aquí es donde las cosas dieron un giro que no esperaba. Resulta que la mentira de Fiona sobre mí no fue un número aleatorio único. Esta mujer había estado construyendo una pequeña red de historias durante meses, tal vez años, y la gente finalmente estaba comenzando a conectar los puntos. Una vecina, Sandra, vino directamente a mi puerta. Ni siquiera tocó, solo se quedó ahí parada esperando que yo respondiera. No sé si sabes esto, dijo, pero el mes pasado Fiona me dijo que estabas robando paquetes de los porches. La miré parpadeando. ¿Disculpa? Sí, dijo Sandra. Me dijo que estuviera atenta porque habías estado teniendo problemas de dinero y estabas tomando entregas. Me quedé allí atónita. No había oído hablar de eso antes. Luego llegó otro mensaje de texto de una vecina diferente, María.
¿Fiona alguna vez te dijo que envenenaste a su gato? Porque ella también me dijo eso. En este punto, no sabía si reír o gritar. Esta mujer me había estado difamando por toda la calle durante quién sabe cuánto tiempo y yo no lo sabía en absoluto. Pensé que era un poco molesta, pero no, Fiona estaba en plena campaña y aparentemente no era tan sutil como pensaba. Lo que empeoró aún más las cosas fue Damián. Después de la visita de CPS, estuvo callado, casi demasiado callado. No dijo nada durante horas, solo se sentó en la sala de estar en su teléfono desplazándose y desplazándose. Finalmente le pregunté, ¿todavía crees que debería disculparme? Ni siquiera levantó la vista, solo dijo, no pensé que llegaría tan lejos. Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante. Damián sabía que Fiona era así. Solo había estado esperando que si la ignorábamos, se aburriría y seguiría adelante. Pero no lo hizo. Siguió presionando, probando, viendo cuánto podía salirse con la suya. Y Damián la había estado dejando. Esa noche lo encontré enviándole mensajes de texto. No pude ver toda la conversación, pero capté lo suficiente por encima del hombro como para darme cuenta de que le estaba diciendo que simplemente aclarara las cosas y dejara de empeorarlas. No podía creerlo. Le pregunté directamente, ¿por qué la estás protegiendo? Y todo lo que dijo fue, es mi hermana. Fue entonces cuando decidí que no había terminado todavía. Aquí está la parte que nadie vio venir. Al día siguiente recibí una llamada de Lauren. No vas a creer esto, dijo. Aparentemente, durante la visita de CPS, Fiona hizo un comentario improvisado sobre cómo el moretón ya ni siquiera es tan malo, a pesar de que su hijo no tenía una sola marca en él. Y CPS, no juegan con eso. Así que sacaron registros escolares, registros médicos, solo para verificar. Y adivina qué encontraron. Hubo otras 3 veces en el último año en que Fiona había llevado a su hijo a atención de urgencia por lesiones accidentales, todas cosas pequeñas. Una muñeca torcida, un corte en la frente, un moretón en las costillas, y cada vez la historia era inestable. Uno de los informes incluso mencionó que la enfermera se sentía preocupada por lo vaga que estaba siendo Fiona, lo que significaba que Fiona no solo estaba mintiendo sobre mí. Podría haber estado inventando cosas sobre su propio hijo, o peor. Ni siquiera sabía qué hacer con esa información. Lauren me dijo que CPS estaba abriendo una investigación más profunda y que ya no se trataba solo de un incidente falso en la entrada. Ahora estaban investigando a la propia Fiona. Y la cosa es que Fiona no tenía idea de que yo lo sabía. Todavía estaba publicando en Facebook como si nada, dejando caer comentarios pasivo-agresivos sobre amigos falsos y personas celosas que intentaban arruinarle la vida. Mientras tanto, yo estaba sentada, dejando que los profesionales se encargaran de ello. Pero el vecindario no se quedaba callado. Esa semana, 3 vecinos diferentes se presentaron con sus propias historias sobre Fiona. Tristán dijo que acusó a su esposa de rayar su auto. María dijo que Fiona le dijo que alguien había estado entrando a escondidas en su patio trasero y que pensaba que era yo. Sandra dijo que Fiona también intentó pedirle prestado su auto una vez. Y cuando ella dijo que no, Fiona dejó de hablarle durante meses. Era como si todos hubieran estado esperando a que alguien dijera en voz alta lo que todos estábamos pensando, Fiona es un problema. Y ahora que CPS estaba involucrado y que la policía había estado en su puerta, nadie tenía miedo de hablar más. Escuché a través de la vid que Fiona estaba sorprendida de que la gente no estuviera de su lado. Pensó que todos se unirían a su alrededor. Pero en cambio, la gente comenzó a alejarse. Dejaron de invitarla a lugares. Dejaron de contestar sus llamadas. Dejaron de creer sus historias. Y Damián, él comenzó a quedarse callado cada vez que la mencionaba. Como si supiera la verdad pero no quisiera admitirlo en voz alta. Pero la cosa es que no había terminado. Todavía no. Tenía una idea, algo más grande, algo que aseguraría que Fiona no pudiera simplemente salir de esto y empezar de nuevo en otro lugar, porque descubrí algo sobre su contrato de arrendamiento y su arrendador. Y una vez que sumé 2 y 2, me di cuenta de que tenía el siguiente paso perfecto. Pero guardaré esa parte para más tarde. ¿Quieres que continúe? Así que en este punto, Fiona estaba en terreno delgado. La visita de CPS la sacudió. La noticia se había extendido por el vecindario.
La gente se estaba retirando. Ya no la invitaban a las habituales barbacoas en el patio trasero ni a los chats grupales sobre fiestas de barrio. Pero Fiona, ella no es del tipo que simplemente acepta la derrota y sigue adelante. No, en cambio, redobló la apuesta. 3 días después de la visita de CPS, me desperté con otra ola de mensajes de texto. Esta vez de la familia de Damián, su madre, su tía, incluso su primo de Hamilton, a quien apenas conozco, todos haciendo explotar mi teléfono preguntando lo mismo: ¿qué está pasando con Fiona? ¿Por qué llamaste a CPS? Ella dijo que estás tratando de que le quiten a su hijo. Y así como así, Fiona había cambiado la narrativa. Ahora le estaba diciendo a la familia que había llamado a CPS por despecho, que estaba celosa de ella por ser madre, que estaba tratando de arruinarle la vida porque no tengo hijos propios. Me quedé sin palabras. Esta mujer pasó de mentir sobre que atropellé a su hijo a decirle a toda la familia que estaba llevando a cabo algún tipo de venganza personal para que le quitaran a su hijo. ¿Y Damián, una vez más, inútil? Quiero decir, entiendo por qué estaría molesta, dijo. ¿Entiendes por qué estaría molesta? Está arrastrando mi nombre por el barro con toda tu familia. Está mintiendo de nuevo. ¿En serio la estás defendiendo? No respondió. En ese momento me di cuenta de que mi esposo podría amarme, pero cuando se trataba de Fiona, no tenía agallas. El siguiente giro me golpeó como un ladrillo. Ese viernes llegué a casa del trabajo y encontré una nota pegada a nuestra puerta principal. Estaba doblada y todo lo que decía en el exterior era: pensé que debería saberlo. Adentro había una impresión, no escrita a mano, una impresión completa de una larga y desagradable publicación de Facebook de un grupo privado del vecindario del que ni siquiera formaba parte. ¿Adivina quién la escribió? Fiona. Había publicado esta larga diatriba acusándome de acoso. Dijo que había estado espiando a su familia, llamando a las autoridades con informes falsos y poniendo al vecindario en su contra por amargura. Incluso afirmó que había estado acosando a su hijo. Me sentí enferma. Leí todo 3 veces para asegurarme de que no lo estaba imaginando. Me nombró directamente, me etiquetó, les dijo a todos que estaba buscando asesoramiento legal y considerando una orden de restricción. Estaba más allá de lo que pensé que era capaz de hacer. Pero aquí está la cosa: Fiona pensó que era inteligente. Pensó que publicar eso en un grupo privado la protegería, como si el resto del vecindario no me lo dijera, como si la gente todavía estuviera de su lado. Pero estaba equivocada. La nota, alguien de ese grupo la imprimió y la dejó en mi puerta de forma anónima. Sin nombre, sin remitente, solo ese simple mensaje: pensé que debería saberlo. Y una vez que tuve esa evidencia, mi siguiente paso se volvió claro como el cristal. Ahora aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. ¿Recuerdas que mencioné a su arrendador? Bueno, después de todo esto, finalmente decidí investigar su situación de vivienda. Fiona alquila, ha estado en la misma casa durante aproximadamente 2 años, siempre presumiendo de su dulce trato y de cómo tiene un arrendador genial que no la molesta. Pero lo que nunca mencionó es que el dueño de su casa es un tipo llamado señor Randolph, jubilado, tranquilo y que vive a unas 5 cuadras de distancia. Solo sabía de él porque nos habíamos conocido una vez en una venta de garaje. Así que me comuniqué con él muy casualmente, solo para preguntarle si estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo en su propiedad. Resulta que no lo estaba. Cuando le dije que habían llamado a CPS a la casa y que había habido participación policial, se quedó muy callado. Luego me agradeció y colgó. 2 horas después, Sandra me envió un mensaje de texto: el arrendador está en casa de Fiona. ¿Parece enojado? Aparentemente, se presentó sin previo aviso, llamó a la puerta y exigió inspeccionar el lugar. Fiona no estaba contenta, pero legalmente no podía negarse. Según Sandra, se convirtió en toda una escena con gritos, portazos y Fiona llorando en el porche. Pero esperen, hay más. Al día siguiente, recibo otro mensaje de texto de Sandra: consulta los registros del condado. No entendí lo que quería decir al principio, pero luego me envió el enlace. Adivina quién no había estado pagando el alquiler. Durante 3 meses, Fiona le había estado diciendo a la gente que su auto estaba en el taller y que por eso no podía desplazarse, diciéndole a la gente que tenía poco efectivo debido a las reparaciones. Pero en realidad, no estaba pagando el alquiler,
solo vivía allí con la esperanza de que el arrendador no se diera cuenta. Y ahora definitivamente se dio cuenta. La noticia se estaba extendiendo rápidamente. Los mismos vecinos a los que Fiona les había estado mintiendo ahora estaban susurrando sobre el desalojo, sobre CPS, sobre la policía en su casa. De repente, Fiona ya no era la víctima. Ella era el problema. Y, sinceramente, ni siquiera había tocado mi plan real todavía. Porque si pensaba que CPS y el arrendador apareciendo eran malos, tenía una carta más para jugar. Pero guardaré esa parte para más tarde si quieres que continúe. ¿Quieres que continúe? En este punto, Fiona había quemado todos los puentes en el vecindario. La gente dejó de responder a sus mensajes de texto. No la invitaban a ningún lado. Incluso los vecinos más amigables mantenían la distancia. Damián apenas hablaba. CPS todavía la estaba investigando y su arrendador estaba dando vueltas como un tiburón. Y luego, la gota que colmó el vaso. Una semana después de su campaña pública de desprestigio en Facebook contra mí, la Asociación de Propietarios anunció una reunión mensual del vecindario. Normalmente, 5 personas se presentan a esas reuniones. Esta vez, la sala estaba llena y Fiona estaba allí. Llegó tarde con gafas de sol en el interior, como si se estuviera escondiendo de los paparazzi, arrastrando a su hijo como un accesorio. Se sentó en la esquina trasera con los brazos cruzados, mirándome fijamente. No fui allí planeando decir nada. Realmente no lo hice. Pero en el momento en que se abrió la reunión para las preocupaciones de la comunidad, Sandra, Dios la bendiga, levantó la mano. Sí, en realidad creo que debemos abordar los falsos rumores que se están difundiendo sobre los vecinos, porque se ha salido de control. Se podía sentir que el aire abandonaba la habitación. Todos los ojos se dirigieron a mí, luego a Fiona. No iba a hablar, lo juro, no lo iba a hacer. Pero entonces Fiona se rió. Se rió lo suficientemente fuerte como para que toda la habitación la escuchara. Eso fue todo. Me puse de pie. No grité. No lloré. Simplemente lo expuse. Solo quiero aclarar las cosas, dije. Nunca atropellé a nadie con mi auto. Nunca envenené el gato de nadie. Nunca robé nada del porche de nadie y ya he tenido suficiente de las mentiras. La habitación estaba en silencio absoluto. Miré directamente a Fiona. Si quieres acusarme de algo, Fiona, hazlo en mi cara ahora mismo, delante de todos. Fiona sonrió. Tal vez lo haría si no fuera cierto. Asentí. Está bien. Entonces explícale a todos por qué CPS no encontró nada. Explica por qué tu hijo no tenía ni un rasguño. Explica por qué le dijiste a la mitad de la cuadra que soy una ladrona, pero nadie me vio tomar nada. Explica por qué tu arrendador está en tu casa cada 2 días. Eso le borró la sonrisa de la cara. Pero no fui yo quien la acabó. No. Ese honor fue para Tristán. Desde su asiento cerca del frente, Tristán intervino fuerte y claro: oye, Fiona, ¿no dijiste que abollamos tu auto el mes pasado? Pero estuvimos fuera de la ciudad toda esa semana. Luego, Sandra agregó: ¿y no dijiste que María se estaba colando en tu jardín? María me dijo que le envenenaste a su gato. Era como palomitas de maíz explotando. Una por una, la gente comenzó a compartir las mentiras que Fiona les había contado. Todas diferentes. Todas apuntando con el dedo a diferentes personas. Todas ridículas. La cara de Fiona se puso pálida, luego roja, luego pálida de nuevo. Se puso de pie, agarró a su hijo del brazo. Todos ustedes están celosos, espetó. Patéticos. Y salió corriendo justo ahí, delante de todos, y cerró la puerta tan fuerte que las ventanas vibraron. Nadie habló durante unos segundos después de que la puerta se cerró de golpe. Luego Sandra dijo: bueno, supongo que eso es todo. Y así como así, la tensión se rompió. La gente negaba con la cabeza, susurraba, miraba a su alrededor como si todos acabáramos de presenciar el final de una mala película. Damián no dijo ni una palabra en toda la reunión. Pero en el auto, de camino a casa, finalmente habló. ¿Y qué dijo? Tal vez deberíamos ver cómo está. Probablemente esté avergonzada.
Casi me río. Después de todo eso, su primer pensamiento seguía siendo proteger sus sentimientos. Ni siquiera le respondí, solo miré por la ventana el resto del viaje. Cuando llegamos a casa, fue directo a la habitación. Lo escuché cerrar la puerta. Me quedé en la cocina, repasando todo en mi cabeza. Aquí está la cosa que nadie te dice sobre defenderte de alguien como Fiona. ¿Crees que se va a sentir bien? Y sí, una parte sí. Finalmente, sacar la verdad a la luz. Ver su cara cuando su red de mentiras se deshizo en público. Que todo el vecindario la viera por lo que realmente es. Pero hay otra parte que no se siente bien en absoluto. La parte en la que te das cuenta de que alguien de tu propia familia estaba dispuesto a destruir tu nombre por nada, solo porque no les diste lo que querían, solo porque dijiste que no. La parte en la que te das cuenta de que tu esposo, la persona que se supone que te respalda, nunca te defendió. Ni una sola vez. Incluso cuando su hermana me arrastraba por el barro, él seguía sentado allí diciéndome que mantuviera la paz. Y la peor parte, ni siquiera creo que Fiona piense que hizo algo malo. Creo que en su mente, ella es la víctima de todo esto. Como si todos nos hubiéramos unido contra ella sin ninguna razón. Durante los días siguientes, los vecinos seguían deteniéndome en la calle. Me alegro de que hayas hablado. Siento que no dijimos nada antes. Todos hemos estado lidiando con ella. ¿Y sabes qué? Esa parte se sintió bien. Se sintió como si ya no estuviera loca. Como si no estuviera luchando contra esto sola. Pero las cosas con Damián, una historia diferente. Ha estado más callado, distante. Creo que tal vez finalmente se dio cuenta de que el comportamiento de Fiona es más que solo como es ella. Y yo, estoy pensando mucho en lo que significa estar casada con alguien que me vio pasar por un infierno y no movió un dedo. Una semana después de la reunión, el arrendador de Fiona publicó un aviso de desalojo en su puerta. CPS concluyó su caso y lo cerró sin ninguna acción, pero los archivos siguen abiertos para monitoreo por si acaso. Fiona se mudó con la madre de Damián a unos 2 pueblos de distancia. No he sabido nada de ella desde entonces. Damián y yo estamos arreglando las cosas. Y yo, paso por su antigua casa todas las mañanas de camino al trabajo. El lugar se ve tranquilo ahora. A veces me pregunto si alguna vez pensó realmente que funcionaría. Si pensó que podría mentir para salir adelante en la vida para siempre. Pero lo que pasa con los mentirosos es que siempre los atrapan, tarde o temprano. Y cuando lo hacen, todo lo que tienes que hacer es ponerte de pie y decir la verdad. El resto se cuida solo.